Esdras. Nombre y presentación. Este libro siempre llevó el nombre de Esdras, pero durante mucho tiempo este libro y el de Nehemías formaban uno solo. Tanto la Septuaginta como los manuscritos cristianos más antiguos, entre ellos el Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, reunían los dos libros en uno. La Vulgata latina los separa y al libro de Nehemías lo denomina el segundo libro de Esdras. La separación de los dos libros distintos se efectuará lentamente a partir de Orígenes en el siglo III y solo se introducirá en las Biblias hebreas a partir de 1448. ¿Quién? La tradición judía atribuye los dos libros a Esdras, el escriba que volvió de Babilonia con 2000 repatriados en el año 458 a.C. Varios pasajes están escritos en primera persona y el resto del libro tiene las mismas características literarias que estos capítulos. La mayor parte de los eruditos atribuyen Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas al mismo autor. La única diferencia entre los autores evangélicos y los autores de la alta crítica es que los primeros sitúan a este autor en el siglo V y los de la alta crítica lo sitúan en el siglo IV e incluso a medianos del siglo III. En el primer caso, está claro que Esdras es el redactor más probable. En el segundo, se trataría de un recopilador que habría utilizado datos contenidos en las memorias de Esdras y de Nehemías, así como otros documentos incorporados en estos libros. En este caso, el valor histórico de su testimonio está fuertemente comprobado a causa de la distancia existente en la relación de los acontecimientos relatados. ¿Cuándo? El año 539 marca el final del progreso y del imperio babilónico. En 537, los primeros repatriados vuelven a Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel y de Josué. Enseguida empezarán a reconstruir el altar y el templo. A pesar de las oposiciones que provocaron la interrupción de las obras, el templo se termina en el año 516 bajo el impulso de los profetas Ageo y Zacarías. En el año 458, Esdras es enviado a Jerusalén por Artajerjes, junto con 2000 exiliados. 13 años más tarde, Nehemías es nombrado gobernador de Judá y seguirá siéndolo hasta 433. Es poco después de esta fecha que estos libros debieron ser redactados. Lo que asignan una fecha más tardía a estas obras se apoyan en Nehemías capítulo 12, versículo 11 y 12, mencionando como último gran sacerdote a Yadúa del tiempo de Darío III en el año 338 al 331. Esta lista de sacerdotes pudo perfectamente ser actualizada por los copistas del libro. En 1889, Verme impugnó el orden cronológico de los libros. Según él, Nehemías volvió a Jerusalén antes que Esdras. La teoría sedujo a eminentes teólogos, pero finalmente podemos decir que es una teoría que en lugar de solucionar problemas, los añade. Donde toda la sección y acción se desarrolla en torno a Jerusalén, que vuelve a ser el centro de la vida pública y religiosa de los israelitas. Aunque los repatriados solo representan
una mayoría y minoría de la nación judía, es decir, una minoría de 2 y 3%. Que el libro contiene, por otra parte, una serie de documentos que hacen referencia al retorno de los exiliados de Babilonia. Por otra parte, una historia de las dificultades que se encuentran los repatriados y algunas actividades de Esdras. Como en las crónicas, encontramos muchas listas, artículos del templo, repatriados del primer contingente, genealogía de Esdras, jefes de clanes y esposos de mujeres extranjeras. Esdras también reproduce los 7 documentos oficiales, el primero en hebreo, los demás en arameo. El texto sirve de unión también porque está escrito en arameo, el idioma comercial y diplomático de la época. El tema del libro es el retorno de los exiliados, el restablecimiento del orden político y religioso por Esdras, la reconstrucción del templo y la reformación del pueblo, todo lo que tiene que ver con el culto, los sacerdotes y el santuario interesa al autor de forma prioritaria. El templo es el centro de unión para el pueblo de Dios, restaurado, el signo material y visible de la presencia de Dios entre su pueblo. La historicidad de los hechos, atacada por los autores que sitúa la redacción de estos libros 1 o 2 siglos después de los acontecimientos, ha sido confirmada por los descubrimientos arqueológicos, en particular por el papiro elefantino, el cual reproduce un decreto de Darío II, que ordena a la colonia judía que estaba en Egipto celebrar todas sus fiestas. Otros documentos muestran que la política de los persas era muy distinta a la de los babilonios. Respetaban la religión de cada pueblo conquistado y favorecían el hecho de que los deportados pudieran volver a sus propios países. El decreto de Ciro, que fue lo que desencadenó todos los acontecimientos que nos narra el libro de Esdras, está en perfecto acuerdo con lo que nos dicen los textos profanos de este suceso. ¿Por qué? La primera meta del libro es histórica, explicar cómo sucedió el retorno de los exiliados y mostrar cómo las promesas hechas en siglos anteriores a los antepasados del pueblo de Israel en esos momentos se estaban cumpliendo una tras otra. Segunda de Crónicas capítulo 36 no era el fin de la historia judía. Era necesario constatar para las generaciones futuras este milagro del retorno a los judíos a su país. Este evento solo se podía comparar al éxodo de tiempos de Moisés. Y para nuestra generación podemos añadir el retorno de los judíos a Palestina en el siglo XX. Efectivamente, es un milagro que después de haber vivido 70 años en un país en el que se encontraban a gusto, 50,000 personas acepten ir a una tierra desconocida, arrasada, arruinada, en la que todo debía reconstruirse. Si lo comparamos con 2 millones aproximadamente de judíos que vivían en Babilonia y Persia, son pocos, pero es el remanente prometido por los profetas, el sacerdocio santo, la nación santa, que andaba a la luz de la ley de Dios, y la poderosa y buena mano de Dios estaba sobre ellos. Él dirige las circunstancias y los hombres, incluso los gobernantes paganos, contesta las oraciones. Su palabra tiene poder para transformar y avivar. Si su pueblo se humilla, confiesa sus pecados y renuncia a ellos, Dios renovará pacto con él. Este mensaje, válido para los compatriotas más cercanos a él, y quizás también para todos los judíos que se habían aburguesado en tierras extranjeras y corrían el peligro de paganizarse, seguirá siendo válido para el pueblo de Dios a lo largo de todas las edades. ¿Cómo?
de 60 a 80 años separan las dos partes del libro. Los capítulos 1 al 6 se sitúan de los años 537 a 516. Los capítulos 7 a 10 siguen en el año 458. La primera parte se apoya en distintos documentos de la época. La segunda está basada en las memorias personales de Esdras. Podemos subdividir el libro de la siguiente manera. Número 1. Restauración del templo de Dios. Primer retorno. Los repatriados. Construcción del templo. Número 2. Reforma del pueblo. Segundo retorno con Esdras. Decreto de Artajerjes. Censo de los repatriados. Preparación espiritual de retorno y el retorno. Reformas. Estado del pueblo. Intercesión de Esdras. Últimas reformas.